Hola, ¿qué tal? Antes que nada voy a presentarme. Soy una caja de archivo, aunque también se me conoce con el nombre de unidad archivística o de archivo, y mi función es albergar los documentos en diferentes soportes, pero sobre todo los de papel. No soy una caja de archivo cualquiera, soy una caja del archivo del Puerto de Tarragona, un equipamiento creado hace 20 años con el fin de custodiar los fondos históricos y administrativos generados por la Administración Portuaria, actualmente la Autoridad Portuaria de Tarragona. Os quiero explicar de una manera clara y concisa cuál es la trayectoria vital de los documentos generados en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Tarragona hasta que son transferidos al archivo del puerto. Esta trayectoria se conoce como ciclo vital de los documentos. Empecemos pues. Mis inseparables compañeros los documentos son creados en una oficina respondiendo a una necesidad concreta: registrar una operación determinada, dar fe de un acto, etc. Normalmente el documento no viene solo, sino que lo acompañan en su trayectoria vital otros compañeros de las mismas características. A veces son exactamente iguales, aunque contienen información distinta y forman lo que se conoce como serie documental. Otras veces son distintos los unos de los otros, aunque se archiven conjuntamente, dando lugar a los archiconocidos expedientes. Al cabo de 5 años de la creación del documento, finaliza su vigencia administrativa, es decir, su primera edad, en la que el documento ha estado muy activo, entrando y saliendo de la caja y yendo de un despacho a otro. En este preciso momento empieza la segunda edad, o lo que es lo mismo, la fase intermedia del ciclo vital. Ahora es cuando los documentos que tienen más de 5 años pueden ser trasladados vía transferencia al archivo intermedio o administrativo. ¿Y de qué manera pasan los documentos al archivo administrativo? Pues dentro de las cajas de archivo, es decir, dentro de mí. Yo me encargo de protegerlas de los agentes externos como el polvo o la humedad, y además procuro que no se pierda el principio de procedencia, es decir, el orden en que fueron creados los documentos originariamente en las oficinas y que explican su razón de ser. Cuando me trasladan al archivo intermedio, sus técnicos y técnicas llevan a cabo una serie de operaciones, como por ejemplo, comprobar que cada caja de archivo contiene lo que han descrito los administrativos y administrativas en las hojas de transferencia. Tenéis que pensar que a veces las transferencias pueden ser de centenares de cajas. Los técnicos y técnicas del archivo comprueban además, y en caso de que los haya, los extraen, si hay elementos que pueden ser perjudiciales para la conservación de mis viejos amigos los documentos, como por ejemplo clips, gomas o plásticos. Una vez hecha la comprobación, al documento le corresponde un número de registro o de signatura y se le asigna un lugar dentro del cuadro de clasificación, instrumento fundamental de los archivos y los archiveros, que da una idea muy clara del fondo documental de un archivo. Después de estas operaciones, las cajas de archivo somos trasladadas a un depósito donde permaneceremos junto a otras compañeras. Y eso que estamos en plena era digital, en la que se supone que el papel debe de ser sustituido por la documentación electrónica, a la espera de un parte que algún administrativo o administrativa de la autoridad portuaria nos necesite para consultar cualquier dato que contenga alguno de los documentos que guardamos. O bien, y si tenemos suerte, pasaremos a formar parte del archivo histórico, en el que los documentos se conservan de manera permanente. Imaginaros, pasar a ser un documento histórico con la posibilidad de ser objeto de estudio por parte de algún investigador o investigadora interesados en la historia del puerto de Tarragona. Es este un camino difícil al que no podemos acceder todos, ya que se necesitarían muchos depósitos de archivo para acoger todos los documentos que se generan en el mundo. Nuestros amigos archiveros disponen de unas tablas de evaluación documental que vienen determinadas por comisiones de estudiosos y estudiosas en las que se fijan los nombres de las series documentales y su veredicto final, conservación permanente o eliminación.
Los documentos que tienen la suerte de convertirse en históricos pasan a la tercera fase del ciclo vital, aquella en la que se conservan para siempre en unos depósitos especiales donde se vigila que estén a una temperatura y a una humedad idóneas para garantizar su longevidad. Además, están vigilados con alarmas contra intrusos, ya que algunos documentos son como obras de arte por su antigüedad y su valor. Y sobre todo deben estar muy protegidos contra sus principales enemigos, el fuego devastador que acabaría con cualquiera de ellos en segundos. De aquí los equipos de extinción y alarmas antiincendios que tienen o deberían tener todos los centros de archivo. Y los insectos, de algunas de cuyas especies son su manjar favorito. Para combatirlos, periódicamente se llevan a cabo campañas de fumigación y desinsectación que los protegen de las temidas plagas. Cuando se les da la categoría de históricos, nuestros amigos archiveros y archiveras tratan a los documentos con mucha delicadeza y no permiten que cualquiera los toque. Son muy sensibles a los cambios de temperatura y a la fotosensibilidad provocada por las fotocopiadoras, por ejemplo, por lo que en cuanto nuestra institución se lo puede permitir, se llevan a cabo campañas de digitalización que, por un lado, generan una copia idéntica de los documentos para ser consultados con tranquilidad, sin necesidad de manipular los originales, y del otro, permiten lo que ha sido una revolución para el mundo de los archivos, que puedan subirse a Internet, lo que conlleva que puedan ser consultados por millones de personas que habitan en lugares equidistantes del planeta. ¿Os lo imagináis? Hasta aquí lo que os quería explicar. Espero que a partir de ahora, cuando escuchéis lo del ciclo vital de los documentos o de las 3 edades de los documentos, del archivo del Puerto de Tarragona o de otros archivos, tengáis una idea mucho más clara de lo que se hace con ellos. ¡Hasta siempre!